Pero es por mensajes del curso. Ya, listo, 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 listo. Profesor, compañeros, tengan buenas noches. Yo soy Fabricio, junto con William, José y Guido vamos a exponer el tema de trabajo de investigación, cálculos zapatas aisladas y continuas en el suelo de Siamén. Pasa, Guido, pasa William, por favor. Básicamente se va a tratar de una excavación de tierras en la ciudad de Xiamen, en China, con la problemática de que o sea, existe la presencia de edificios colindantes y de que por medio de un programa de programación de software, el método de Markov, en este caso el GEO5, vamos a emplear para descubrir las cimentaciones y ya que los parámetros nos otorgan ahí, también vamos a exponer el tema de las zapatas simples y continuas, que serán en base a 3 por 3 y la distancia de profundidad será otorgada a 4 metros. En la zapata continua, las cargas serán de 315 kilonewtons y se pasará por el software a 57.17 kilonewtons. Pasa por favor. En el caso de en el asentamiento de la cimentación será 9.2 milímetros y la profundidad de influencia será de 0.54. La excentricidad será satisfactoria debido al diseño de capacidad portante de la cimentación que será 473.72 kilopascales. En la zapata centrada será de un modelo igual rectangular con una distancia de 3 por 3 y con una profundidad de 4. En las cargas será de 945 kilonewtons y dado el proceso será del software será de 171.5 por el proceso. En la capacidad portante, por favor, en la capacidad portante será de 586.80 kilopascales y la tensión de extrema será de 193, otorgándonos el factor de seguridad de 3.04 entre los rangos de 3 y 3.05 del factor de seguridad otorgado por la norma de cimentaciones. El asentamiento de cimentación será de 13.2 milímetros y la profundidad de rozamiento de zona de influencia será de 3.81. Y ahorita nos va a exponer mi compañero Guido acerca del Plaxi 2D. En cuanto a Plaxis 2D, trabajamos con los parámetros de suelo que fueron el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, densidad de peso, la fuerza cohesiva, el ángulo de fricción. Principalmente realizamos todo, graficamos en cuanto a la estratigrafía que se nos otorgó. Y en primer lugar trabajamos con la zapata aislada, la cual distribuimos la carga 945 kilonewtons a 126 kilonewtons, porque la distribuimos en un valor de 3 metros sobre 40 centímetros. Y eso fue el valor que nos dio. En cuanto al asentamiento de la zapata aislada, el asentamiento fue de 13.60 milímetros. Posteriormente, el gráfico de plasticidad, obtuvimos dos fallas según el método de Coulomb, que están en la zapata, inferior y superior. Pues siguiente fue que realizamos la curva de deformación esfuerzo efectivo, donde los datos serían que la primera deformación se da a 0.14 milímetros a 83.69 kilonewtons de esfuerzo efectivo, y la última sería de 12.9 milímetros a un esfuerzo de 112.62 kilonewtons. Luego, posterior a eso, graficamos una curva de... ¿Tiene que pasar? Una curva de gráfica de desplazamiento, que esta se va desde el centro de la zapata hasta la profundidad, y obtuvimos un valor de 13.53 milímetros. Después de esto, trabajamos con la zapata continua, que realizamos los mismos parámetros, pero esta vez distribuimos los 945 kilonewtons entre 3, que pues sería por un metro, por un metro, por un metro, y obtuvimos un asentamiento de 13.6 milímetros. Después de eso trabajamos con el gráfico de plasticidad, que nos otorgó también dos fallas, justamente en límite de la zapata. Después de eso trabajamos con la curva de formación esfuerzo efectivo, que nos arroja como datos que la primera deformación se da a los 0.14 milímetros a una carga de 84.47 kilonewtons, y el último esfuerzo sería de 100.13 kilonewtons, que dio como deformación a 12 milímetros. Después de eso elaboramos nuestra gráfica de desplazamiento, que va del centro de la zapata a la profundidad, y obtuvimos un desplazamiento de 13.53 milímetros.
le doy la paso a mi compañero José Yaconza para que hable sobre Plaxis 3D. En el caso de Plaxis 3D de zapata aislada, de 3x3, que se elaboró mediante una profundidad de 4 metros y se obtuvo un asentamiento de 15,75 milímetros, como se ve en la figura de la mano derecha, y su respectiva gráfica esfuerzo por deformación, que se verá a continuación. Siguiente. En la mano izquierda observamos la gráfica de deformación por esfuerzo, y en la mano derecha se ve un desplazamiento de 14,25 milímetros con respecto al centro del zapato. Siguiente. En el caso de esta gráfica, que es de puntos de clasificación, se observan 4 puntos y son de color rojo. Siguiente. Acá observamos la zapata continua que lo hicimos, se elaboró con una longitud en el eje Y de 1 metro, de 4 metros de profundidad, en el cual se obtuvieron los resultados de 14,31 milímetros de asentamiento, además de su respectiva gráfica de esfuerzo por desplazamiento. En la mano derecha se observa un gráfico de desplazamiento, que se obtuvo un desplazamiento total de 14,13 milímetros. Siguiente. En esta gráfica de puntos de clasificación, al igual que en la zapata corrida, se observa que tiene 4 puntos de falla. Ahora vamos a hablar sobre los cálculos a mano. Después de haber realizado los diferentes cálculos en los diferentes software, nos vamos a basar en el cálculo de la teoría de la capacidad de carga de Terzaghi. Terzaghi nos habla de dos formas de hallar la carga portante, dependiendo si es cuadrada o es continua. Empezaré con la fórmula de la capacidad de carga de una zapata continua, que es la siguiente. Nos dan los datos que hemos obtenido del geo, obtenemos los parámetros del suelo obtenidos del artículo, 5 estratos, cada estrato con su respectiva cohesión, ángulo de fricción interna, su peso específico y su peso específico saturado. Para poder hacer uso de la fórmula de Terzaghi, hemos tenido que sacar un promedio de la cohesión, del ángulo interno y del peso específico. En el caso del peso específico, lo que hemos variado es que hasta la altura de 6 metros, hasta la profundidad de 6 metros, hemos usado el peso específico no saturado, y después de los 6 metros, que es el nivel freático, hemos utilizado el peso específico saturado, obteniendo estos valores para poder realizar el cálculo con la fórmula de Terzaghi. Hemos usado las tablas y hemos tenido que modificar el ángulo de fricción interno porque hemos utilizado la fórmula de Terzaghi modificada para tener datos más aproximados, ya que toma en cuenta la forma de la simulación. Como se muestra en el cuadro inferior, el ángulo de fricción es 13, el modificado. Los factores de capacidad portante son los siguientes: 8,96, 2,38 y 0,42. Reemplazando en la fórmula, nos da que la carga portante es de 389 kilopascales, que no es tan similar, no se aproxima tanto a lo que nos dio el geo, que es de 586,8 kilopascales, ya que nuestro cálculo no considera todas las variables que considera el geo 5. Tuvimos un factor de seguridad de 3,04 y con eso pudimos hallar la carga admisible, que es de 128 kilopascales. Y ahora el cálculo de la zapata continua, utilizamos la fórmula de Terzaghi para zapata continua, obviamente. Tenemos acá la fórmula, los parámetros del suelo y de la cimentación obtenidos del geo. Acá se puede ver las dimensiones que hemos tomado para la zapata continua, las cargas que le hemos aplicado, que es de 300 kN por metro, porque es una carga distribuida a lo largo de la zapata. Un momento también que hemos distribuido a lo largo de la zapata, que es de 57,17 kN metro. Para poder hallar los parámetros del suelo, hacemos uso de las tablas de Terzaghi, obtenemos los datos necesarios y la reemplazamos. Acá tenemos una carga última de 349,82 kilopascales, que se acerca más a lo que el geo nos dio, que es de 473,72 kilopascales. Hemos hecho el cálculo de asentamiento, obteniendo la fórmula del Brajas, como se muestra acá. Tenemos que hallar la carga, el coeficiente de Poisson, que lo tenemos, también es un promedio, el módulo elástico, que también hemos sacado un promedio de todos los parámetros del suelo, y los factores de forma y de profundidad. Hallamos los diferentes cálculos,
nos vamos a las tablas necesarias para poder obtener la fuerza 1, la fuerza 2, para poder obtener el factor de forma. Hacemos lo mismo para obtener el factor de profundidad, que nos sale 0.65, y reemplazamos en la fórmula, que nos da un asentamiento de 6.26 milímetros, que también se aproxima a lo que nos dio el Geociclo, que es de 9.2 milímetros. Gracias. Ya deja de grabar. Deja de grabar.